Marianela acomodó el mantel sobre la mesa y miró su reloj. Eran las 7:15. Ella e Ignacio estarían en casa de Castro dentro de 15 minutos. Le encantaban esas tardes en casa de amigos, donde siempre había olor a pan recién horneado y risas de niños. Camila cocinaba carnes alucinantes con la vieja receta de su abuela, y el pequeño Mateo siempre los recibía en la puerta, agitando un avión de juguete. «Ignacio, ¿estás listo?», gritó hacia el cuarto de baño, donde su marido llevaba 20 minutos afeitándose frente al espejo. «Sí, casi», respondió él con voz apagada. «Busca mi teléfono, por favor». Marianela suspiró y empezó a buscar el teléfono de su marido. Nunca lo había perdido, siempre lo ponía en la mesita de noche junto a la entrada. Encontró el teléfono entre los cojines del sofá, con la pantalla hacia abajo. Cuando lo cogió, la pantalla parpadeó. Había un mensaje, pero Marianela no tuvo tiempo de ver de quién era. Ignacio apareció de inmediato en la habitación y cogió rápidamente el teléfono. La casa de Castro estaba a 10 minutos. Era una pequeña casa de un piso, con paredes blancas y techo de tejas rojas. Frente a la casa Camila había plantado un pequeño jardín con rosas y jazmines, y Fernando había construido un columpio para Mateo. Marianela siempre admiró cómo habían logrado crear un verdadero nido familiar. Se dirigieron a la casa cuando ya habían aparecido las primeras estrellas en el cielo cada vez más oscuro. Mateo salió corriendo a su encuentro, como siempre, pero esta vez con un coche nuevo. «¡Tía Marí! ¡Tío Ignacio!», gritó, corriendo hacia ellos. «Mirad lo que me ha comprado mi papá». Marianela se agachó para examinar el juguete. El deportivo rojo brillaba a la luz de las farolas. «Es muy bonito», sonrió, pasando el dedo por el capó del coche de juguete. «¿Te gusta?» «Mucho». Mateo apretó el coche contra su pecho. «¿Te gustaría ver cómo se conduce?» «Mateo, deja que la tía Marí y el tío Ignacio entren al menos en casa». La voz de Camila llegó desde el umbral. «La cena ya está lista». La casa olía a carne asada y pan fresco. Fernando estaba abriendo una botella de vino tinto. Camila se afanaba en la cocina colocando la comida caliente en los platos. «¿Cómo va la tienda?», preguntó Ignacio, ayudando a Fernando con los vasos. «No va mal», respondió el hombre. «La semana que viene recibiremos un nuevo cargamento de mercancía. ¿Cómo va en tu fábrica?». Marianela notó que su marido dudaba un segundo antes de contestar. «Lo mismo de siempre», dijo finalmente. «Hay mucho trabajo». Se sentaron a la mesa. Mateo se acurrucó entre sus padres, colocando su nueva máquina junto a su plato. Camila dispuso la ensalada y comenzó esa conversación acogedora que solo se da entre viejos amigos. «¿Has pensado en tener un bebé?», preguntó Camila de repente mirando a Marianela. Mateo se divertiría más jugando con alguien de su edad. Marianela sintió que su marido, sentado a su lado, se tensaba. Sabía que la pregunta surgiría tarde o temprano. Ignacio y ella llevaban 5 años de casados. «Nosotros», empezó, pero Ignacio la interrumpió. «Ahora no es un buen momento», dijo bruscamente. «Hay mucho trabajo por hacer, tenemos que pensar en el futuro». Hubo una pausa incómoda. Fernando desvió rápidamente la conversación hacia otro tema, pero Marianela notó que Camila le lanzaba una mirada comprensiva. Durante el resto de la velada, Ignacio no estuvo muy hablador. Miraba a menudo el teléfono que tenía junto al plato y salió 2 veces a Obi, aunque hacía 2 años que había abandonado esa costumbre. Marianela jugó con Mateo, ayudándole a construir un garaje para su nuevo coche cúbico. El niño estaba entusiasmado y no paraba de preguntar si estaba colocando las piezas en el lugar correcto. Sintió que se le apretaba el corazón de ternura por aquel niño y de amargura por no tener hijos. «Tía Marí, ¿por qué estás siempre triste?», preguntó de repente Mateo, metiendo el coche en el garaje que había construido. «No estoy triste, Sol», respondió ella, tratando de sonreír con la mayor naturalidad posible.
Solo pienso en ello. ¿Sobre qué? Insistió el niño. Sobre lo grande que estás ahora, le revolvió el pelo. ¿Y qué garaje tan bonito has construido? A las 10 empezaron a hacer las maletas para volver a casa. Mateo ya dormía, arrullado por Camila en el sillón. Fernando ayudaba a recoger la mesa, e Ignacio había vuelto a salir con el teléfono. Gracias por una noche maravillosa, dijo Marianela mientras abrazaba a Camila. Vuelve a menudo, respondió ella. Mateo te quiere mucho. Hubo silencio en el auto camino a casa. Ignacio conducía el coche, agarrando con fuerza el volante, mientras Marianela miraba por la ventanilla las casas que pasaban. La noche la había dejado con una extraña sensación de desasosiego que no podía explicar. En casa, Ignacio se metió directamente en la ducha. Luego dijo que estaba cansado y se fue a la cama. Marianela se quedó sola en el salón. Encendió el televisor, pero no escuchó las palabras del locutor. La pregunta de Camila sobre los niños y la extraña reacción de su marido le daban vueltas en la cabeza. Antes hablaban a menudo de los niños, hacían planes, elegían nombres. ¿Qué había cambiado y por qué se había vuelto tan distante? Miró hacia la puerta cerrada del dormitorio. Detrás de ella había silencio. Ignacio dormía, o se hacía el dormido. Marianela apagó el televisor y se fue también al dormitorio. Mañana tenía que madrugar para ir a trabajar y esos pensamientos podían esperar. La mañana empezó como siempre, con el despertador sonando a las 6:30. Marianela se acercó a apagarlo y encontró vacío el asiento de al lado. Ignacio ya se había marchado. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota escrita con letra apresurada. Me fui temprano. Reunión importante en la fábrica. Marianela preparó el café maquinalmente, mirando por la ventana el cielo gris de la mañana. La noche pasada en casa de Castro le había dejado un regusto extraño. Revolvió la cuchara en la taza y vio cómo se disolvía el azúcar. La oficina de contabilidad donde trabajaba Marianela estaba en un pequeño edificio de 2 plantas en el centro de la ciudad. Era una pequeña empresa que suministraba materiales de construcción. Marianela llevaba 7 años trabajando allí y conocía cada rincón de la oficina, cada grieta de las paredes. «Buenos días», la saludó Rosario, una mujer de unos 50 años que estaba sentada en un escritorio cercano. «¿Qué tal el fin de semana?» «Bien». Marianela encendió el ordenador y sacó sus carpetas de archivos. «Estuvimos en casa de unos amigos de visita, y mi nieto aprendió a caminar», anunció Rosario con orgullo, mostrando una foto en su teléfono. «¿Te imaginas? No hace mucho solo gateaba, pero ahora corretea por toda la casa». Marianela sonrió tensa mientras miraba al bebé regordete de la foto. Otra vez ese tema. El mundo entero parecía conspirar para recordarle a los niños. El día se alargó lentamente. Las cifras de los informes se desdibujaban ante sus ojos y sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. Antes siempre llamaba a la hora de comer para preguntarle cómo le iba, contarle su día. Ahora esas llamadas se habían vuelto raras. «Marianela, hoy pareces distraída», comentó su jefa, Claudia, cuando se detuvo con otro montón de papeles. «¿Te pasa algo?» «No, no pasa nada», Marianela negó con la cabeza. «Es que no he dormido lo suficiente». «Es la tercera vez que revisas el mismo informe». Claudia se acuclilló en el borde de su escritorio. «¿Por qué no te tomas un descanso?» Marianela asintió agradecida y salió a la pequeña cocina donde el personal solía almorzar. Lucía, una joven secretaria recién casada, ya estaba sentada allí. «¿Te lo puedes creer?», despotricó Lucía al ver a Marianela. «Mi Raúl estuvo ayer todo el día trasteando con el coche. Dice que tiene algún problema con el motor». Marianela recordó que a Ignacio también le encantaba trastear con el coche. Todos los fines de semana revisaba el aceite, limpiaba los cristales, se aseguraba de que funcionara bien. Ahora ni siquiera lo lavaba, aunque era su orgullo.
Intentó llamar a su marido después de comer, pero el teléfono estaba apagado. Probablemente una reunión importante, pensó, aunque él siempre le había advertido de esas cosas antes. Marianela, hay una carta para ti, la llamó Rosario. Parece ser de los proveedores. Se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en los problemas domésticos. Los números siempre la tranquilizaban. Eran claros, lógicos, no escondían un segundo fondo. A diferencia de las personas. A las 5 en punto terminó la jornada laboral. Marianela hizo la maleta, se despidió de sus compañeros y salió a la calle. Ignacio solía recogerla del trabajo a esa hora, pero hoy no había llamado. Sacó el teléfono y marcó su número. Tras unos pitidos, él contestó. ¿Sí? Su voz sonaba tensa. ¿Me recoges hoy? Lo siento, estoy en la otra punta de la ciudad. Reunión importante con proveedores. Coge un taxi, ¿vale? Vale, contestó ella en voz baja. ¿A qué hora estarás en casa? No lo sé exactamente. No me esperes con la cena. Se desconectó sin despedirse. Marianela colgó lentamente el teléfono. Nunca había hecho esto. Aunque estuviera ocupado, siempre se tomaba un momento para decir «te quiero» o «hasta luego». En casa, preparó mecánicamente la cena, comió sola, lavó los platos. La televisión estaba encendida de fondo, pero ella no escuchaba las palabras. A las 9, Camila llamó. «¿Cómo estás?», preguntó su amiga. «Siento lo de la pregunta sobre el bebé de ayer. No quise molestarte». «Está bien», respondió Marianela, acurrucándose en una silla. «No tiene nada que ver contigo. Mateo lleva todo el día rememorando lo bonito que es el garaje que has construido. ¿Por qué no te pasas este fin de semana?» «Ya veremos», contestó Marianela con evasivas. «¿Qué tal está?» «Creciendo. Ayer se rompió la rodilla intentando perseguir al gato del vecino. Fernando apenas pudo calmarlo. Hablaron un poco más de los niños, del trabajo, de las minucias cotidianas. Marianela no le habló a su amiga de sus preocupaciones, tal vez exageraba. A las 11 en punto la puerta principal se abrió silenciosamente. Ignacio entró en el cuarto de baño sin mirar siquiera al salón, donde estaba sentada su mujer. Media hora después, salió y se dirigió al dormitorio. «¿Qué tal la reunión?», preguntó Marianela. «Bien», respondió él brevemente. «Estoy cansado, hablamos mañana». Marianela permaneció sentada en el oscuro salón. Su marido olía como el perfume de otra persona, un aroma ligero, apenas perceptible, pero que ella podía oler. Un mal presentimiento le oprimió el corazón. Sacó el teléfono y abrió los viejos mensajes, llenos de amor, cariño y ternura. El último de ellos databa de hacía 2 meses. El viernes por la noche hacía un calor sofocante. Marianela abrió todas las ventanas del piso, pero no se hizo de día. Preparó la cena, secándose de vez en cuando el sudor de la frente con un paño de cocina. Pollo con verduras, el plato favorito de Ignacio, se estaba cociendo en la cocina. Quizás cenara en casa esta noche. El reloj marcaba las 7 de la tarde. Normalmente a esa hora su marido ya había vuelto del trabajo, pero hoy no había llamado. Marianela removió la salsa, la probó y añadió algunas especias. Últimamente la comida se enfriaba a menudo, esperando al dueño de la casa. El teléfono vibró. Había un mensaje de Camila. «¿Cómo estás? ¿Quieres venir este fin de semana? Mateo te echa de menos». Marianela guardó la cuchara y comenzó a teclear una respuesta, pero entonces escuchó el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Qué raro. No había oído el ruido de un coche. «¿Ignacio?», gritó, asomándose a la cocina. Su marido estaba en el pasillo, despeinado y algo confuso. Tenía la camisa arrugada y una extraña expresión congelada en el rostro. «¿Qué ocurre?», preguntó Marianela, limpiándose las manos en el delantal. «¿Por qué vas a pie?». Ignacio se pasó una mano por el pelo, evitando mirarla a los ojos. «El coche se averió», dijo tras una pausa.
Tuve que dejarlo en el taller mecánico. ¿Qué servicio de coches? Marianela se acercó. ¿Por qué no llamaste? Habría venido a recogerte. El de la calle Sarmiento, contestó rápidamente. No quería molestarte, no está lejos de la fábrica. ¿Qué le pasó? Problemas con el motor. Ignacio se sacó los zapatos y se dirigió al baño. El mecánico debería echarle un vistazo mañana. Marianela regresó a la cocina, donde ya se esparcía el aroma de una cena cocinada. Algo en el comportamiento de su marido la alarmaba, pero no sabía exactamente qué era. ¿Vas a cenar?, preguntó cuando Ignacio salió del baño. He hecho tu pollo favorito. Ahora no, se dirigió al dormitorio. Estoy muy cansado. Quizá más tarde. Marianela tapó la sartén y se sentó a la mesa de la cocina. Últimamente cenaban juntas, cada vez con menos frecuencia. Solía ser su momento especial para comentar el día, compartir planes, simplemente hablar. Ahora había silencio en el piso, solo interrumpido por el sonido de la televisión. A la mañana siguiente, Ignacio se fue temprano, sin siquiera desayunar. Marianela se ocupó de las tareas domésticas, lavó la ropa, quitó el polvo y fregó los suelos. Hacia el mediodía, decidió llamar a su marido y preguntarle por el coche. ¿Sí? Su voz sonaba tensa. ¿Cómo van las reparaciones? ¿Qué dijo el mecánico? Ah, sí. Hay que cambiar alguna pieza. Tendrá que esperar hasta el lunes. ¿Por qué no bajo a echar un vistazo? No, respondió demasiado rápido. No hace falta, ya me encargo yo. Tengo que irme, empieza la reunión. Desconectó, y Marianela se quedó de pie en medio de la habitación con el teléfono en la mano. ¿Hay una reunión el sábado? ¿En la fábrica? Volvió a llegar tarde por la noche, explicando el retraso diciendo que había pasado por el taller de reparación de coches. Contestó a todas las preguntas con una sola palabra, luego dijo que le dolía la cabeza y se fue a la cama. El domingo transcurrió en la misma extraña atmósfera. Ignacio pasó la mayor parte del tiempo en el dormitorio, diciendo que estaba trabajando en unos documentos. Unas pocas veces salió al balcón para hablar por teléfono, cerrando bien la puerta tras de sí. El lunes, Marianela se levantó temprano para hablar con su marido sobre el coche, pero él no estaba en casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota. He ido a ver cómo está el coche. Te llamo luego. En el trabajo no podía concentrarse. Las cifras de los informes eran confusas y sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. ¿Estás bien?, le preguntó Rosario durante la pausa para comer. Estás un poco pálido. Sí, es que no dormí lo suficiente, mintió Marianela, revolviendo su café que se había enfriado. Por la tarde, Ignacio volvió a llegar a pie. ¿Qué le pasa al coche?, preguntó Marianela en cuanto cruzó el umbral. Todavía no ha llegado la pieza, respondió él, evitando su mirada. Tendremos que esperar unos días más. ¿Qué pieza?, insistió ella. ¿No podemos buscar en otra parte? No hace falta, respondió él secamente. Me ocuparé yo mismo. Así pasó otra semana. Cada día Ignacio encontraba nuevas razones por las que no podía llevarse el coche. Faltaba la pieza necesaria, el mecánico estaba enfermo, había aparecido algo más. Y cada vez se retrasaba más en el trabajo, cada vez llamaba menos, cada vez hablaba menos. Marianela dejó de preguntar por el coche, empezó a notar otras rarezas, una camisa nueva que no se había comprado, el leve olor de un perfume de mujer, un cheque de un restaurante en el que nunca habían estado. El viernes por la noche, exactamente una semana después de la desaparición del coche, Ignacio llegó a casa especialmente tarde. Olía a vino y tenía una marca de carmín en el cuello de la camisa blanca. ¿Dónde has estado?, preguntó Marianela en voz baja. En el trabajo, murmuró él dirigiéndose al cuarto de baño. Teníamos una reunión con clientes. Marianela se quedó mirando la puerta cerrada del baño.
Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, extrañas coincidencias, inexplicables casualidades de las últimas semanas. Cogió su teléfono y abrió un mapa de la ciudad. Un taller mecánico en la calle Sarmiento. Mañana se las arreglaría sola. El sábado comenzó con una ligera lluvia. Las gotas tamborileaban en los aleros, haciendo un ruido monótono. Ignacio dormía después de la reunión con clientes de la noche anterior y Marianela llevaba 1 hora en la cocina, aferrada a una taza de café frío. La marca de carmín en su camisa se erguía ante sus ojos como una mancha roja en el lienzo blanco de su vida. A las 9 se vistió tranquilamente y salió de casa. Las calles estaban casi vacías. La ciudad acababa de despertarse. La parada del autobús estaba a 2 manzanas. Marianela abrió su paraguas y caminó lentamente por la calle, mirando los charcos bajo sus pies. El servicio de coches de la calle Sarmiento era una pequeña tienda con un cartel descascarillado. Había varios coches aparcados en el patio, esperando a ser reparados. Marianela respiró hondo y abrió la puerta de un empujón. La habitación olía a aceite de máquina y goma. Un hombre corpulento vestido con un mono azul estaba sentado detrás del mostrador, hojeando una revista hecha jirones. «Buenos días», dijo Marianela, intentando que su voz sonara segura. «Me preguntaba por el coche de mi marido. Tenían que habérselo entregado la semana pasada». El mecánico levantó la vista de la revista. «¿Apellido?» «Rossi. Ignacio Rossi». El hombre hojeó el libro de registro. «No hay tal apellido. ¿Está seguro de que nos han traído el coche?» Marianela sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «Tal vez podría mirar otra vez. Toyota gris, problemas con el motor». «Escuche, señora». El mecánico dejó la revista a un lado. «No hemos tenido un solo Toyota gris en las últimas 2 semanas. Me acordaría, tenemos un taller pequeño». Marianela asintió en silencio y salió. La lluvia se había intensificado, pero ella ni siquiera abrió el paraguas. Su marido había mentido. Todo este tiempo le había mentido directamente a los ojos. Sacó el teléfono y marcó el número de Camila. «¿Estás en casa?», preguntó, intentando que no le temblara la voz. «Sí, claro que estoy. ¿Qué pasa? ¿Puedo ir?» «Ven, por supuesto. Fernando está llevando a Mateo a casa de su abuela. Estoy sola». La casa de Castro estaba a media hora. Durante todo el trayecto en autobús, Marianela miró por la ventanilla, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas, llamadas extrañas, retrasos en el trabajo, viajes de negocios que nunca habían sucedido y ahora este asunto del auto. Camila abrió la puerta antes de que Marianela pudiera llamar al timbre. Una mirada a su amiga bastó para darse cuenta de que algo andaba mal. «Pasa». Camila la condujo a la cocina. Estaba a punto de preparar el té. Marianela se sentó en una silla. La casa olía a pan recién horneado. Camila, como siempre, horneaba algo los fines de semana. Había un jarrón con galletas sobre la mesa, pero Marianela ni siquiera tocó una. «Cuéntame». Camila puso una taza de té caliente frente a ella. «¿Qué pasó?». Y Marianela contó todo. Sobre cómo Ignacio había llegado a casa a pie hacía una semana. Sobre sus explicaciones acerca de la avería del coche. Las interminables excusas. Sobre la visita al servicio de coches esta mañana. «Y ni siquiera estaba allí», terminó. «Se lo inventó todo». Camila se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. «¿Hubo alguna otra rareza?», preguntó finalmente. Marianela asintió y habló sobre los regresos tardíos a casa, el olor a perfume, el rastro de lápiz labial en su camisa. Con cada palabra la imagen se hacía más clara y aterradora. «Tenemos que hablar con Fernando», dijo Camila con firmeza. «Debería volver pronto». Se sentaron en la cocina, sin apenas hablar. Camila intentó distraer a su amiga hablando de trabajo, de Mateo, de cualquier cosa, pero Marianela apenas escuchaba.
Su mente se tambaleaba con los fragmentos de las frases de su marido, sus excusas, sus mentiras. El ruido de un coche que se acercaba las hizo estremecerse. Un momento después, Fernando entró en la cocina. «Marianela», se preguntó, «¿qué estás...?» Camila lo interrumpió con la mirada y relató brevemente la situación. Fernando frunció el ceño. «No me gustó de inmediato», dijo sentándose a la mesa. «¿Recuerdas la semana pasada cuando lo vi en la ciudad? Actuaba muy raro, como si no quisiera quedar». «¿Dónde lo viste?», preguntó Marianela rápidamente. «Cerca del nuevo centro comercial. No estaba solo», titubeó Fernando. «No quise decirlo. Pensé que tal vez me había equivocado. ¿Con quién estaba?». Marianela fijó la mirada en el rostro de su amigo. «Con una mujer, una joven, estaban subiendo a un taxi». Camila puso una mano en el hombro de su amiga. «Marí, tenemos que aclarar esto. No podemos sacar conclusiones precipitadas». «¿Qué conclusiones?». Marianela sonrió amargamente. «Todo está bastante claro. El coche, las mentiras, esa mujer...». «Deberíamos seguirle», sugirió Fernando de repente. «Averiguar a dónde va, con quién se reúne». «No puedo hacer eso», Marianela negó con la cabeza. «Conoce mi coche». «Llevará el mío», dijo Camila con firmeza. «De todos modos, ahora no conduzco mucho, y si tengo que hacerlo, usaré un taxi». Pasaron la siguiente hora elaborando un plan. Fernando sabía dónde estaba la fábrica donde trabajaba Ignacio. Camila sugirió que empezaran a vigilar el lunes. «Solo ten cuidado», advirtió a su amiga, «y manténnos informados». Cuando Marianela llegó a casa, Ignacio ya estaba despierto y sentado frente al televisor. «¿Dónde has estado?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «De compras», mintió ella, sintiéndose amargada por su propia mentira. «¿Con este tiempo?». «Sí, necesitaba un poco de aire». Él asintió, sin mostrar interés. Marianela se dirigió a la cocina y comenzó a ordenar mecánicamente la bolsa que había llenado cuidadosamente en la pequeña tienda de camino a casa. Le temblaban las manos, pero se obligó a actuar con calma. Por la noche, tumbada en la cama, escuchó la respiración de su marido. Se durmió enseguida, como si tuviera la conciencia tranquila. Y ella, en la oscuridad, pensó en la semana que se avecinaba. ¿Qué aprendería? ¿Estaría preparada para la verdad? ¿Y qué haría cuando todo saliera a la luz? La mañana del lunes era inusualmente fría para esta época del año. Marianela subió al auto de Camila a 2 cuadras de su casa. No quería arriesgarse por si Ignacio aún no se había ido. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Por lo general, a esa hora su marido ya había salido a trabajar. El Ford azul oscuro de Camila era mucho más viejo que su Toyota, pero era cómodo de ver. Los vidrios polarizados ocultaban el interior de miradas indiscretas. Marianela aparcó delante de su casa y esperó. Exactamente a las 7:15, Ignacio salió de la entrada. Iba vestido con su mejor traje, el que solo usaba para las reuniones importantes. Marianela recordaba haberlo elegido con su marido en una tienda cara del centro de la ciudad. Ignacio había dicho que con ese traje conseguiría un ascenso. Esperó a que su marido caminara unos metros y se alejó lentamente. Ignacio caminaba a paso ligero sin mirar atrás. En la esquina se detuvo y tomó un taxi. «No lo pierdas», susurró Marianela mientras se volvía para seguir al coche amarillo. El taxi no se dirigió hacia la fábrica, sino en dirección contraria. 20 minutos después estaban en un barrio en el que Marianela nunca había estado. Había rascacielos nuevos con césped cuidado y las calles estaban limpias y vacías. Ignacio se paró frente a una de las casas y desapareció rápidamente en el camino de entrada. Marianela aparcó para poder ver la entrada y sacó el móvil. Eran las 7:45, la hora a la que su marido solía estar ya en el trabajo. «Ha llegado a un complejo de apartamentos», le escribió a Camila. La respuesta llegó al instante. «Espera, tiene que salir».
Pasaron 10 minutos, 15, 20. Marianela empezó a ponerse nerviosa. ¿Y si salía por el otro lado? Pero entonces se abrieron las puertas de la entrada. Ignacio no salió solo. Junto a él caminaba una joven con un vestido rojo. Era alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Hablaban animadamente de algo, y la mujer reía echando la cabeza hacia atrás. Marianela sintió que apretaba con fuerza el volante y que sus dedos se ponían blancos por la tensión. Vio cómo su marido rodeaba suavemente la cintura de la desconocida con el brazo, cómo la ayudaba a subir al taxi, cómo se despedía de ella con un beso. El taxi se marchó e Ignacio cogió otro. Marianela lo siguió, conteniendo a duras penas las lágrimas. El coche se dirigía ahora hacia la fábrica. En la puerta, Ignacio se bajó, se ajustó la corbata y caminó confiado hacia el edificio, como si no hubiera pasado nada, como si no la hubiera traicionado a cada paso que daba, a cada roce con aquella mujer. Marianela sacó su teléfono. «Camila, ¿puedes hablar ahora?» «Sí, Mateo está en el jardín. ¿Qué ha pasado?» «Los vi, a él y a ella». El silencio flotaba en el auricular. «Ven con nosotros», dijo finalmente Camila. «No deberías estar sola en este momento». «No». Marianela se secó las lágrimas. «Quiero saber más. Quiero entender desde cuándo está pasando esto. Marí, tal vez no deberías...» «Merece la pena. Necesito saber la verdad». Pasó la tarde vigilando la fábrica. A la hora de comer vio a Ignacio salir al café de enfrente. Se sentó allí solo, consultando constantemente su teléfono y sonriendo ante algunos mensajes. A las 5 en punto terminó la jornada laboral. Marianela se puso tensa, dispuesta a seguir a su marido, pero él no tenía prisa por irse. Hasta las 6:30 no salió del edificio y volvió a coger un taxi. Esta vez se dirigieron al centro de la ciudad. El taxi paró en un pequeño restaurante con una acogedora terraza. Allí ya le esperaba ella, con el mismo vestido rojo y los labios pintados. Marianela aparcó al otro lado de la calle. Desde allí se veía bien la mesa donde estaba sentada la pareja. Ignacio decía algo, gesticulaba enérgicamente y la mujer lo miraba con adoración. El camarero trajo vino. Levantaron las copas y, de repente, la mujer se acercó al otro lado de la mesa y besó a Ignacio. Largo, apasionado, sin esconderse. Fue demasiado. Marianela saltó del coche sin importarle la conspiración. Cruzó la calle y se dirigió directamente a su mesa. «Buenas noches», dijo, acercándose. Su voz temblaba de rabia. Ignacio se atragantó con el vino y se dio la vuelta bruscamente. Su rostro palideció. «¿Marí?», murmuró. «¿Qué haces aquí?» «Haciendo?» «Viendo a mi marido pasar tiempo con su amante». La mujer de rojo se levantó de un salto de su silla. Su rostro reflejaba consternación. «Ignacio, ¿no dijiste...?» empezó ella, pero él la interrumpió. «Valeria, espera». Pero Valeria ya había cogido su bolso y se dirigía rápidamente hacia la salida. Sus tacones repiquetearon en el pavimento como disparos. Marianela se sentó en una mesa del restaurante, ahora vacía. El camarero se apartó con tacto, fingiendo limpiar vasos. Ignacio miraba su copa de vino medio vacía, evitando mirarla. «Cuéntamelo», dijo Marianela. Su voz sonaba inesperadamente tranquila, aunque por dentro todo temblaba de tensión. «¿Qué quieres saber exactamente?» Ignacio levantó por fin la vista. «Todo. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué ella?» Ignacio tomó un sorbo de vino, aparentemente tratando de ordenar sus pensamientos. «Nos conocimos en un evento corporativo hace 3 meses. Ella trabaja para una empresa que nos suministra equipos. ¿Y decidió inmediatamente arruinar nuestro matrimonio?» «No, claro que no», negó con la cabeza. «Al principio solo eran reuniones de negocios. Hablábamos de contratos, entregas». «¿Reuniones de negocios?». Marianela sonrió amargamente.
¿A las 7 de la mañana en su casa? Ignacio se estremeció. ¿Me seguiste? ¿Qué iba a hacer? Llevas meses mintiéndome a la cara. El camarero tosió con delicadeza, insinuando que el restaurante iba a cerrar pronto. Marianela asintió y pidió la cuenta. ¿Vamos andando?, sugirió Ignacio. Salieron a la calle. La noche era cálida, pero Marianela tenía escalofríos. Caminaron despacio por la acera, manteniendo la distancia entre ellos. Valeria, es especial, dijo Ignacio de repente. Con ella me siento otra persona. ¿Y conmigo?, preguntó Marianela en voz baja. ¿Cómo te has sentido todos estos años conmigo? Eres maravillosa, hizo una pausa. Realmente lo soy. Eres una buena esposa, una amiga de confianza, pero te has aburrido de mí, terminó la frase. Por eso decidiste buscar a alguien más joven. No se trata de la edad, objetó él. Es que con Valeria es diferente. Es ambiciosa, enérgica. ¿Y vendiste nuestro coche por ella?, interrumpió Marianela. ¿El coche que compramos juntos? Ignacio vaciló. Ella tenía dificultades económicas. Quería montar su propio negocio. Así que decidiste ayudarla, a costa de nuestra familia. Llegaron a un pequeño jardín público. Marianela se sentó en un banco, sintiendo que las piernas no la sostenían. Ignacio permaneció de pie. ¿Cuánto te han dado por el coche?, preguntó ella. 25,000. ¿Y se lo diste todo a ella? Él asintió sin mirar a su mujer. Ahora dime. Marianela lo miró. ¿Por qué no le pediste el divorcio? ¿Por qué tuviste que mentir, esquivar, inventar historias sobre un coche roto? No quería hacerte daño, murmuró él. No pretendía hacerte daño, le tembló la voz. ¿Y qué crees que duele más, una conversación sincera o meses de mentiras y traiciones? Ignacio se hundió en el banco junto a ella. Estoy confundido. Al principio pensé que era solo un flechazo, que pasaría. Luego se hizo demasiado tarde para cambiar nada. Fue demasiado tarde en el momento en que me mentiste por primera vez, se levantó Marianela. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera es que hayas conocido a otra persona. Es que te has convertido en alguien que no conozco, un hombre capaz de mentir durante meses, de traicionar, de vender lo que compartimos por una amante. Marí, no me llames así, le cortó ella. Es un nombre para la gente cercana a ti, y ahora eres una extraña. Caminó hacia el coche de Camila. Ignacio se movió para seguirla. ¿A dónde vas ahora? Con mis amigos. No te preocupes, no me quedaré en el piso que tanto necesitas para encontrarte con Valeria. Basta, la agarró del brazo. Hablemos con calma. Quizá podamos arreglar las cosas. Marianela le soltó la mano. ¿Arreglarlo? ¿Qué quieres arreglar exactamente? ¿Tus mentiras? ¿La traición? ¿O el hecho de que vendieras el coche? Te lo devolveré, dijo rápidamente. Sinceramente, en cuanto cobre mi paga extra. No lo entiendes. Marianela negó con la cabeza. No se trata del dinero. Se trata de la confianza que has roto, del respeto que has perdido, todo lo que formaba nuestra familia y que cambiaste por una aventura con una joven amante. Subió al coche y arrancó el motor. Ignacio se paró a su lado con las manos bajas. ¿Qué pasa ahora? El divorcio, contestó ella mirando al frente. Llamaré a mi abogado mañana por la mañana. ¿Pero qué pasa con...? Se acabó, Ignacio, se volvió hacia él. ¿Y sabes qué? Incluso te estoy agradecido. Me demostraste quién eres realmente antes de que tuviéramos hijos. Cerró la puerta de un portazo y se marchó, dejando a su marido de pie en la acera. En el espejo retrovisor, su figura se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer al doblar la esquina. Sonó el teléfono. Era Camila. «Marí, ¿cómo estás?» «Voy a verte», dijo Marianela entre lágrimas. «¿Puedo quedarme contigo unos días?» «Por supuesto. Te estamos esperando».
El trayecto hasta la casa de Castro duró 20 minutos. Durante todo ese tiempo, Marianela condujo con el piloto automático, casi ajena a los demás coches y a los semáforos. Las palabras de su marido sonaban en su cabeza. Valeria es especial. Todo es diferente con ella. Camila la esperaba en el porche. Cuando vio a su amiga, la abrazó en silencio y solo entonces Marianela se permitió romper a llorar. Entremos, dijo Camila en voz baja. He preparado una habitación para ti. La casa estaba en silencio. Mateo ya dormía. Fernando estaba sentado en la cocina, con 2 tazas de té caliente frente a él. Le conté todo, dijo Camila en voz baja. Marianela asintió y se sentó a la mesa. Aún le temblaban las manos y agarraba con fuerza la taza caliente. Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que necesites, dijo Fernando. Te ayudaré a sacar tus cosas del piso por la mañana. Gracias, susurró Marianela. No sé qué haría sin vosotros. Somos una familia, respondió Camila con sencillez. Y se supone que la familia debe permanecer unida. Aquella noche Marianela se quedó sin dormir en la habitación de invitados. Los árboles murmuraban fuera de la ventana. Un perro ladraba a lo lejos. Pensó en lo rápido que podía destruirse la vida que había construido durante años. Cómo la persona en la que más confiaba en el mundo podía convertirse en un mentiroso y un traidor. El teléfono de la mesilla vibró. Un mensaje de Ignacio. Lo siento, intentemos arreglar las cosas. Marianela borró el mensaje sin leerlo. No había nadie más a quien perdonar. El Ignacio que ella amaba ya no existía. La mañana comenzó con la risa de un niño. Marianela abrió los ojos y no se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba. La habitación de invitados de la casa de los Castro estaba inundada por la luz del sol y de la cocina llegaba el aroma del café recién hecho. «Mamá, ¿vendrá la tía María a desayunar con nosotros?», llegó la voz de Mateo. «Sí, cariño, y se va a quedar un rato con nosotros». «Sí, voy a enseñarle mi nuevo constructor». Marianela se sentó en la cama. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Había decidido no ir a trabajar hoy. Se había tomado el día libre. Tenía que sacar sus cosas del piso. Bajó a la cocina, donde Camila preparaba tortitas y Mateo estaba sentado a la mesa, castañeteando los pies. «¡Tía Marí!», exclamó el niño con entusiasmo. «Mamá está haciendo tortitas con chocolate». «Buenos días», Marianela trató de sonreír. «¿Qué tal has dormido?» «Bien. ¿Vas a jugar conmigo hoy?» «Mateo», le interrumpió Camila suavemente. «Desayunemos primero, ¿sí?» Fernando ya se había ido a trabajar, pero dejó una nota diciendo que volvería para el almuerzo para ayudar con las cosas. Marianela bebió su café en silencio mientras observaba a Mateo untar diligentemente pasta de chocolate en un panqueque. «Llamé a la escuela», dijo Camila. «Hoy me tomaré el día libre para estar contigo». Camila trabajaba como maestra de primaria en la escuela local. Marianela negó con la cabeza. «No hace falta, puedo arreglármelas». «Ni siquiera discutas», la cortó su amiga. «Iremos juntas». Después del desayuno, Camila llevó a Mateo a casa de su abuela. Marianela se quedó sola en la casa mirando las fotos familiares en las paredes. Las caras de felicidad de Camila y Fernando, el pequeño Mateo en los columpios, las vacaciones juntos. Así debería ser una familia de verdad. A las 11 Camila regresó, seguida de Fernando. Subieron a su coche y se dirigieron al piso de Marianela. «Espero que no esté», murmuró Marianela mientras subían las escaleras. El piso les recibió con silencio. Al parecer, Ignacio se había ido a trabajar. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «Lo siento, te lo explicaré todo. Llámame cuando estés lista para hablar». Marianela arrugó la nota y la tiró a la papelera. Camila, en silencio, empezó a sacar maletas del armario. Recorrieron metódicamente todo el piso, recogiendo las pertenencias de Marianela. Ropa, zapatos, cosméticos,
documentos, joyas. Fernando llevó las pesadas bolsas hasta el coche mientras las mujeres seguían empaquetando. En el dormitorio, Marianela se detuvo ante el tocador. Allí había fotos de su boda, postales, pequeños recuerdos de sus viajes. Pasó el dedo por el marco con la foto de boda. ¿La vas a recoger?, preguntó Camila en voz baja. No. Marianela desvió la mirada. Ya no importa. En ese momento se abrió la puerta principal. Ignacio estaba en el umbral. Se quedó helado al ver a los tres en el piso. Mari, no pensé que vendrías tan temprano. Estoy recogiendo mis cosas, respondió ella con frialdad. ¿No podemos hablar? No tenemos nada más que hablar. Fernando se interpuso entre ellos. Ignacio, déjala hacer la maleta en paz. Este es mi piso, le replicó Ignacio. ¿Y mi mujer? Ya no. Marianela recogió la última bolsa. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. No puedes arruinarlo todo así. Eres tú quien lo ha arruinado todo, se volvió hacia él. Cuando decidiste que podías vivir una doble vida. Bajaron hacia el coche. Ignacio los siguió, sin dejar de decir algo, pero Marianela no escuchaba. Por fin habían cargado todas las cosas. Dale recuerdos a Valeria, dijo al subir al coche. Espero que haya valido la pena perder a su familia por ella. En la casa de Castro, descargaron las cosas en el cuarto de huéspedes. Camila ayudó a colgar la ropa en el armario, a ordenar los cosméticos en el tocador. Poco a poco, la habitación iba adquiriendo un aspecto acogedor. Ponte cómoda, dijo Camila. Esta es tu casa ahora, al menos por un tiempo. Después del almuerzo, la abuela llegó con Mateo. El niño corrió inmediatamente hacia Marianela. Tía Marí, vamos a jugar. Te enseñaré mi nuevo constructor. Se sentaron en el suelo del cuarto de los niños montando una nave espacial. Mateo hablaba apasionadamente de cada pieza, y Marianela seguía diligentemente sus instrucciones. ¿Por qué no ha venido el tío Ignacio?, preguntó de repente el niño. Marianela se quedó helada con el detalle en la mano. El tío Ignacio se va a vivir aparte. Como el papá de Lucas, su papá también vive separado. Sí, cariño, tal cual. Por la noche, cuando Mateo ya dormía, los adultos se reunieron en la cocina. Fernando abrió una botella de vino. ¿Cómo estás?, preguntó Camila tendiéndole una copa a su amigo. No sé, respondió Marianela con sinceridad. Siento que nada de esto me está pasando. Necesitas tiempo, dijo Fernando. Nadie se recupera de una traición en un día. El teléfono de Marianela volvió a vibrar. Otro mensaje de Ignacio. Ni siquiera se molestó en abrirlo. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo, mirando su vaso. Ni siquiera estoy llorando. Es como si todas las lágrimas se hubieran acabado. Es un shock. Camila le puso una mano en el hombro. Mañana será más fácil. Pero mañana no fue más fácil. Marianela volvió al trabajo, donde tuvo que responder a las preguntas de sus compañeros sobre por qué no había ido ayer. Dijo que no se sentía bien. Técnicamente, no era mentira. Rosario, al darse cuenta de su estado, le puso en silencio delante una taza de café y un paquete de galletas. Durante todo el día sustituyó a Marianela haciéndose cargo de parte del trabajo y distrayendo a los empleados molestos. Por la tarde, Marianela regresó a la casa de los Castro. Mateo la recibió con un nuevo dibujo, la nave espacial que habían montado ayer. Mira, tía Marí, somos nosotros volando hacia las estrellas. Abrazó al niño, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tal vez Camila tenía razón. Solo necesitaba tiempo. Tiempo para aceptar una nueva realidad en la que ya no era la mujer de Ignacio, en la que su vida tenía que volver a montarse, pieza a pieza, como el kit de construcción de Mateo. En el dormitorio, sacó el móvil y abrió por fin los mensajes de su marido.
Docenas de disculpas, promesas de arreglar las cosas, peticiones de reunirse. Los borró todos y bloqueó su número. Hacía una semana que Marianela se había mudado con Castro. La mañana comenzó como de costumbre. Camila preparaba el desayuno, Mateo se preparaba para ir a la escuela, Fernando leía el periódico matutino. Marianela bajó a la cocina, todavía acostumbrándose a la nueva rutina. «Buenos días». Camila colocó una taza de café frente a ella. «¿Cómo dormiste?» «Bien». Marianela alcanzó su tostada. «Mucho trabajo hoy. Tengo que cerrar el informe trimestral». El teléfono sonó mientras untaba la tostada con mermelada. Un número desconocido. «¿Diga?» «Buenos días, Marianela Rossi». Una voz oficial femenina sonó. «Soy del Banco Nacional. Le llamo por su crédito». Marianela frunció el ceño. «¿Qué préstamo? No tengo ningún crédito». «Según nuestra base de datos, hace 3 meses hubo un préstamo hipotecario a su nombre. El próximo pago vence hoy». El tenedor cayó de la mano de Marianela, repiqueteando sonoramente contra el plato. Camila se dio la vuelta, mirando preocupada a su amiga. «Ha habido un error», dijo Marianela, sintiendo que se le enfriaba la espalda. «Yo no pedí ningún préstamo». «Tenemos todos los documentos que firmaste. Un préstamo por 150,000 pesos para comprar una casa en la dirección». Marianela dejó de escuchar. Sus oídos retumbaron. Hacía 3 meses. Fue cuando Ignacio había empezado a salir con Valeria. Fue entonces cuando había empezado a actuar de manera extraña. «Ya te llamaré», interrumpió a la empleada del banco y colgó. Se hizo el silencio en la mesa. Fernando dejó el periódico a un lado. Camila se sentó al lado de su amiga. «¿Qué pasa?», preguntó. «Ignacio pidió un préstamo a mi nombre». La voz de Marianela temblaba. «Un préstamo hipotecario hace 3 meses». «¿Cómo es posible?». Fernando se indignó. «No podría haber hecho el préstamo sin tu presencia». «Podía», dijo Marianela en voz baja. «Tenía un poder notarial. Lo redacté el año pasado cuando estuve enferma y no pude acudir a las autoridades». Recordó con qué facilidad había aceptado entonces la sugerencia de su marido de hacer un poder notarial. «Así será más fácil», le había dicho. «Nunca se sabe lo que puedes necesitar». Y ella le había creído, por supuesto, como le creía en todo. «¿De cuánto es el préstamo?», preguntó Fernando. 150,000 pesos. Camila atónita. «Eso es mucho dinero. ¿Qué hizo con él?». Marianela abrió el mensaje del banco, que daba la dirección de la casa que había comprado. No conocía el barrio, pero algo le resultaba familiar. «Espera». Empezó a hojear su teléfono hasta encontrar las notas que había tomado mientras seguía a su marido. «Este es el mismo barrio al que solía ir por las mañanas, donde vive Valeria». Fernando se levantó de la mesa. «Tenemos que ir a esa dirección». «Papá, ¿y el colegio?». Llegó la voz de Mateo, que había estado desayunando tranquilamente todo este tiempo. «La abuela te llevará hoy». Camila ya estaba marcando un número. «Voy contigo». 1 hora más tarde se dirigían a la dirección indicada. Marianela estaba sentada en el asiento trasero, aferrada a una carpeta con los documentos que se había llevado de casa. Entre ellos estaba aquel desafortunado poder notarial. La casa era una pequeña mansión de 2 plantas con un cuidado jardín. Recién construida, pintura fresca, diseño moderno. Se sentaron en el coche a observar la casa. A las 10 en punto se abrió la puerta principal y salió Valeria, con un elegante traje y tacones altos. Subió a un taxi y se marchó. «Parece que tiene prisa por ir a trabajar», comentó Camila. «Para una empresa que suministra equipos». 15 minutos después, Ignacio salió de la casa. Estaba vestido con ropa de casa, claramente sin prisa. Subió a su coche y se marchó. «Así que aquí es donde vive ahora». Marianela sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. «En una casa comprada con mi dinero».
En un préstamo pedido a tu nombre, corrigió Fernando. Eso es un fraude, Marianela. Puro fraude. Regresaron a casa. Marianela llamó inmediatamente al banco y concertó una cita. Luego se puso en contacto con un abogado. Necesito probar que no di mi consentimiento para este préstamo, dijo, que utilizó el poder notarial con fines egoístas. ¿Tiene documentación?, preguntó el abogado. Sí, toda la documentación del antiguo piso, el poder notarial, los extractos bancarios, y sé dónde se encuentra la casa. Bien, vuelva mañana, discutiremos la estrategia. Durante todo el día, Marianela no pudo concentrarse en su trabajo. Frente a sus ojos estaba esta casa, acogedora, nueva, comprada con dinero que tendría que devolver. Una casa para una amante. Por la noche, cuando se reunieron de nuevo en la cocina de Castro, Camila preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Marianela levantó la vista de su taza de té. Lo que tengo que hacer, demostrar su fraude y recuperar mi dinero. ¿Y si eso no funciona? Funcionará, dijo ella con firmeza. No dejaré que arruine no solo a mi familia, sino mi vida. En ese momento sonó el teléfono. El número de Ignacio, que ella había bloqueado hacía tiempo. Al parecer llamaba desde otro número. ¿Sí?, contestó ella en tono gélido. Marí, tenemos que hablar. La voz de su marido sonaba preocupada. Me han llamado del banco. Ah, sí, a mí también me llamaron, interrumpió ella. Dime, ¿cómo gastaste 150,000 pesos? Se hizo el silencio en el auricular. Puedo explicarlo, dijo finalmente. No hace falta que lo hagas, ya lo he visto todo. Bonita casa, por cierto, y el coche está estupendo en la entrada. ¿Me estabas siguiendo? No, cariño. Solo conduje hasta la dirección que figura en el contrato de préstamo, el que firmaste con poder notarial. Marí, escucha. No, escucha tú. Su voz se volvió dura. He quedado con un abogado mañana. Pasado mañana voy a presentar una denuncia policial. No solo me traicionaste, también me robaste, y vas a tener que responder por ello. Colgó y bloqueó el nuevo número. El despacho del abogado estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. Marianela subió las chirriantes escaleras hasta el primer piso, donde la recibió una recepcionista que la hizo pasar a un pequeño despacho. El abogado, un hombre mayor llamado Ricardo Mendoza, examinaba los documentos que ella había traído. ¿Así que el poder se otorgó hace un año?, preguntó, mirando los papeles a través de sus gafas. Sí. Marianela se incorporó y cruzó las manos sobre el regazo. Estaba enferma, y mi marido me sugirió que hiciera un poder para los asuntos de la casa. Y el contrato de préstamo se firmó hace 3 meses, anotó Mendoza en su libreta. ¿Estaba usted al corriente de su intención de pedir un préstamo? No, claro que no. Me enteré ayer cuando llamaron del banco. El abogado se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Se trata de un asunto serio, señora Rossi. Utilizar un poder notarial en beneficio propio es un delito, pero necesitamos reunir más pruebas. Elaboró una lista de los documentos necesarios, extractos bancarios, documentos del antiguo piso, todos los papeles del préstamo que pudiera conseguir del banco. Una cosa más, añadió. Tenemos que demostrar que la casa está siendo utilizada por su marido y su compañero. Compañero. Marianela asintió. Después de reunirse con el abogado, fue al banco. En la sucursal la recibió el mismo empleado que la había llamado el día anterior. Necesito todos los documentos del préstamo, dijo Marianela. Es mi derecho como prestataria. Mientras el empleado buscaba los documentos, Marianela estudió el contrato de préstamo. 150,000 pesos. La cuota mensual era casi la mitad de su sueldo. Aquí están los documentos de la hipoteca. El empleado colocó una nueva carpeta frente a ella. La casa está archivada como gravamen. Marianela echó un vistazo a los papeles. Su firma estaba por todas partes.
Una falsificación perfecta. Ignacio conocía su letra de memoria. Llevaban 7 años viviendo juntos. La siguiente parada fue la inmobiliaria a través de la cual se tramitaría la compra de la casa. Una pequeña oficina en un centro comercial, un joven agente con un elegante traje. Por supuesto que me acuerdo de esta transacción, dijo, comprobando el papeleo en el ordenador. La casa solo llevaba una semana en el mercado. Su marido dejó un depósito enseguida. ¿Estaba solo? No, vino una chica con él, una morena muy llamativa. Marianela apretó los puños bajo la mesa. ¿Y cómo se comportaron? Como una pareja de enamorados, titubeó el agente al notar su expresión. Lo siento, no sabía. No pasa nada. Necesito copias de todos los documentos de la transacción. De vuelta en casa de Castro, Marianela extendió todos los papeles recogidos sobre la mesa. Camila trajo café y se sentó a su lado. ¿Qué dijo el abogado? Dice que las posibilidades son buenas. Marianela se frotó las sienes. Pero que hacen falta más pruebas. ¿De qué tipo? Necesitamos demostrar que viven en esa casa, que el dinero de la venta del coche también fue allí. Camila pensó, ¿y si hablamos con los vecinos? A la mañana siguiente se dirigieron de nuevo a la casa. Esta vez Marianela estaba preparada. Se vistió de forma sencilla pero elegante, cogió una carpeta con folletos publicitarios. «Hola», sonrió a una anciana que regaba flores en el patio vecino. «Soy de una agencia inmobiliaria. Estamos tasando casas en su barrio». La vecina se mostró locuaz. «Ah, ¿se refiere a la casa de Valeria? Se mudaron hace poco, unos 3 meses. ¿Ellos?» «Sí, ella y su hombre. Aunque», bajó la voz la vecina, «creo que está casado. Le vi con un anillo cuando se mudaron». Marianela anotó cuidadosamente en su cuaderno. «¿Tienen coche?» «Sí, es un coche bonito, siempre limpio». El vecino de al lado, un hombre que vive enfrente, también era observador. Se van todas las mañanas. Vuelven a distintas horas de la noche. A veces se oye música, risas. Marianela recorrió algunas casas más. Todos los vecinos conocían a la encantadora Valeria y a su novio, que a menudo se queda a dormir. Nadie sospechaba que ese Tillo era un hombre casado que había robado dinero a su propia mujer. Cuando volvió a casa, llamó a su abogado. «Tengo declaraciones de los vecinos. Confirman que Ignacio y Valeria viven juntos en la casa». «Estupendo», dijo Mendoza. «Ahora necesitamos los papeles de la venta del coche». Eso resultó más difícil. Los concesionarios no querían dar información a extraños. Pero Marianela no se rindió. Llamó metódicamente a todos los concesionarios de la ciudad hasta dar con el que había vendido su Toyota hacía 3 meses. «Sí, hubo tal operación», le confirmó el gerente. «El coche lo vendió Ignacio Rossi. La recaudación fue de 25,000 pesos. Necesito una copia del contrato de venta». «Lo siento, pero no podemos». «Soy su esposa». Marianela puso su pasaporte sobre la mesa. Y el coche estaba registrado a nombre de los dos. Al anochecer tenía una impresionante carpeta de documentos, el contrato de préstamo, las escrituras de la casa, las declaraciones de los vecinos, los papeles de la venta del coche. Una historia de traición, contada en el lenguaje burocrático de los documentos legales. «Mañana se lo llevaré todo al abogado», le dijo a Camila. «Dice que es suficiente para un informe policial. ¿Qué crees que pasará después?» Marianela miró los documentos. «No lo sé, pero no dejaré que quede impune. No solo me traicionó, me robó el futuro, ese dinero. Tendría que devolvérselo durante mucho tiempo». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Valeria se plantó en el umbral. «Tenemos que hablar», dijo, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Marianela la miró fríamente. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo tú y mi marido me robasteis el dinero?» «No lo sabía», se apresuró a decir Valeria. «Te juro que no sabía lo del préstamo. Ignacio dijo que el dinero era suyo».
Vete. Marianela empezó a cerrar la puerta. Todas las conversaciones serán a través de la policía y los abogados. Espera. Valeria mantuvo la puerta abierta. Yo puedo ayudar. Tengo documentos, correspondencia. Marianela dudó. ¿Por qué quieres ayudar? Porque a mí también me mintió. Los ojos de Valeria brillaron de lágrimas. Dijo que se divorciaba de ti, que vendió el coche por decisión conjunta. Deja los papeles, dijo Marianela secamente. Y no vuelvas por aquí. Valeria le tendió el sobre y se marchó rápidamente. El sobre contenía correspondencia con Ignacio, fotografías, recibos de restaurantes, todo fechado en los últimos 3 meses. Estaba asustada, dijo Camila mientras hojeaba los documentos. Se dio cuenta de que podía ser cómplice de un fraude. Marianela asintió. Otra prueba que añadir a la hucha. Mañana se lo llevaría todo al abogado, y pasado mañana Ignacio descubriría que su plan perfecto se venía abajo. El domingo amaneció nublado. Marianela estaba sentada en la mesa de la cocina de la casa de Castro, revisando los papeles que había reunido en los últimos días. Fernando leía el periódico, Camila preparaba el desayuno y Mateo dibujaba apasionadamente algo con lápices de colores. «Toma, tía Marí». El niño le tendió el dibujo. «Eres tú derrotando al malvado dragón». Marianela cogió el trozo de papel. Mostraba un enorme dragón negro y una pequeña figura con una espada. Ella misma. Su imaginación infantil había convertido su lucha por la justicia en una batalla de cuento de hadas. «Gracias, cariño», abrazó a Mateo. «Es un dibujo muy bonito». El teléfono vibró. Llegaba un mensaje de la vecina de Valeria. «Ya están los dos en casa. Llegó hace media hora». Tras la visita de Valeria, los vecinos se volvieron más francos, especialmente la anciana de enfrente, que tras escuchar toda la historia, se ofreció a ayudar a Marianela. «Están ahí», dijo, levantando los ojos del teléfono. Camila se volvió de la cocina. «¿Seguro que quieres ir? Quizá dejar que la policía...» «No». Marianela recogió resueltamente sus papeles. «Quiero mirarlos a los ojos. Quiero que sepan que lo he expuesto todo». Fernando dejó el papel a un lado. «Voy contigo». «Yo también». Camila apagó la cocina. «Mateo se quedará con la abuela». Media hora después aparcaron delante de la casa. Las luces estaban encendidas en las ventanas, música a todo volumen desde la ventana abierta. «¿Listos?», preguntó Camila, apretando la mano de su amiga. Marianela asintió y salió del coche. Subió los escalones y apretó el botón del timbre con determinación. Se oyeron pasos dentro de la casa. Ignacio abrió la puerta, con pantalones y camiseta, una taza de café en la mano. Al ver a su mujer, se quedó paralizado en el umbral, derramando el café por el suelo. «Marí, ¿qué estás? ¿Quién es, cariño?». La voz de Valerie llegó desde el fondo de la casa. «Buenos días». Marianela entró en la casa sin esperar invitación. «¿No interrumpes el idilio familiar?». Valeria apareció de la cocina, vestida con una bata de seda. Su rostro palideció al ver a Marianela y a los Castro detrás de ella. «Bonita casa». Marianela recorrió con la mirada el amplio salón. «Sobre todo teniendo en cuenta que se compró con mi dinero». «Escucha», empezó Ignacio, pero ella le interrumpió. «No, escucha tú». Marianela sacó una carpeta con documentos. 150,000 pesos de crédito a mi nombre, 25,000 de la venta de nuestro auto, todo para esta casa, esta mujer, esta nueva vida con la que has estado soñando. Valeria dio un paso atrás. «Ignacio, dijiste que el dinero era tuyo». «Mintió». Marianela se volvió hacia su ama. «Como me mintió a mí, como mintió al banco, como mintió a todos los que le rodeaban. Pidió un préstamo con un poder notarial falso, vendió el coche que compartíamos y ahora vive aquí fingiendo que todo es legítimo». «Eso no es verdad», exclamó Ignacio.
Iba a recuperarlo todo. ¿Cuándo? Después de haber estado pagando el préstamo durante 20 años, después de arruinarme la vida. Fernando y Camila entraron en el salón. Ignacio cambió nerviosamente la mirada de una cara a la otra. Mari, hablemos con calma. Intentó tomarle la mano. Te lo explicaré todo. No me toques, le apartó la mano. Se lo explicarás a la policía. Tengo todas las pruebas. Firmas falsificadas, documentos de venta del coche, declaraciones de los vecinos. Incluso tu amante aportó pruebas contra ti. Valeria se estremeció. Yo no sabía, te juro que creía que el dinero era suyo. Cállate, bramó Ignacio. Tú no entiendes nada. No, eres tú quien no entiende. Marianela se acercó a él. No solo me traicionaste, cometiste un crimen, y ahora vas a responder por ello. Sacó su teléfono y le mostró fotos de documentos. Aquí están las firmas falsificadas en el banco. Aquí está el contrato de compra del coche. Aquí está el testimonio de los vecinos de que vivís aquí juntos. Aquí está la correspondencia que aportó Valeria. Ignacio se puso pálido. No te atreverás. Ya lo he hecho, guardó el teléfono. Mañana todo el papeleo estará en la policía. Ahora solo quería ver cómo vives en una casa que voy a tener que pagar yo. Valeria se echó a llorar de repente. No quería decir, pensé que se estaba divorciando. Dijo que me quería. Claro que sí. Marianela se volvió hacia ella. Como me lo dijo durante 7 años. Como le dijo al director del banco, falsificando mi firma. Dijo muchas cosas. Ignacio se desplomó en su silla, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te lo devolveré todo. Quiero justicia, dijo Marianela con firmeza. Quiero que respondas por tus actos, y créeme, lo harás. Se volvió hacia la puerta. Disfruta de tu nido. La policía llegará pronto. ¡Espera! Ignacio se levantó de un salto. Hagamos un trato. Venderé la casa, devolveré el préstamo. Demasiado tarde. Se dio la vuelta en el umbral de la puerta. Tú mismo lo has estropeado todo. Ahora vive con ello. Salieron a la calle. El cielo gris finalmente se convirtió en lluvia. Marianela entró en el coche y cerró los ojos, sintiendo cómo se disipaba la tensión de los últimos días. Lo hiciste bien, dijo Camila en voz baja. Les enseñaste que no pueden destruir impunemente la vida de los demás. Fernando arrancó el coche. Ahora lo importante es que esto salga adelante. Estaremos contigo. Marianela abrió los ojos y miró la casa donde su marido había creado su nueva vida. Una casa construida sobre la mentira y la traición. Ahora ese castillo de naipes se derrumbaría, sepultando bajo los escombros los sueños de felicidad de Ignacio con una joven amante. «Vamos a casa», dijo ella. «Mateo está esperando a su guerrero que venció al dragón». La comisaría recibió a Marianela con el frío del aire acondicionado y el olor a café. El abogado Mendoza ya la esperaba en el vestíbulo con un voluminoso maletín lleno de documentos. Fernando y Camila, que habían insistido en acompañar a su amiga, estaban cerca. «Todos los documentos están listos», dijo Mendoza ajustándose las gafas. «El investigador nos está esperando». El despacho del investigador Ramírez resultó ser una pequeña habitación con un ventilador zumbando bajo el techo. El escritorio estaba repleto de carpetas y de la pared colgaba un mapa de la ciudad. El investigador, un hombre delgado de mediana edad, examinaba los documentos que había traído. Así que su marido pidió un préstamo por poderes. Golpeó la mesa con el bolígrafo. ¿Y utilizó el dinero para comprar la casa donde ahora reside con otra mujer? Sí. Marianela cuadró los hombros. Tengo todas las pruebas. Firmas falsificadas en el banco, documentos sobre la venta del coche que compartíamos, declaraciones de los vecinos. El investigador repasó metódicamente cada hoja. ¿El poder se hizo con otros fines? Para asuntos domésticos. Estaba enferma y no podía acudir yo misma a las autoridades.
¿Y usted no autorizó el préstamo? No, no me enteré hasta la semana pasada cuando llamaron del banco. Ramírez dispuso los documentos en orden cronológico. Se trata de un delito grave: fraude, falsificación de documentos, uso de poder notarial en beneficio propio. Pulsó un botón de su teléfono. Envíen a un forense. Tenemos que comprobar las firmas. Las 2 horas siguientes se dedicaron a declarar. Marianela contó toda la historia con detalle. Cómo notó el extraño comportamiento de su marido, cómo se enteró de lo de la amante, cómo descubrió que faltaba el coche, cómo recibió la llamada del banco. Y estas son las declaraciones de los vecinos. Mendoza colocó una nueva carpeta sobre la mesa. Confirman que Ignacio Rossi y Valeria Montenegro viven juntos en la casa. El forense, tras examinar las firmas de los documentos, confirmó la falsificación. Una imitación evidente, similar, pero hay diferencias características en la inclinación y la presión. ¿Es suficiente para hacer un arresto?, preguntó Mendoza. Ramírez asintió. Más que eso, voy a enviar un equipo ahora mismo. Descolgó el auricular del teléfono y dio unas breves órdenes. 10 minutos después, un joven policía entró en el despacho. El coche está listo, el equipo está en camino. ¿Quiere estar presente en la detención?, preguntó el investigador mirando a Marianela. Ella negó con la cabeza. No, ya he visto bastante. Camila pasó el brazo por los hombros de su amiga. Vámonos a casa. Dejemos que la policía haga su trabajo. Salieron de la comisaría bajo el sol de la tarde. Marianela entrecerró los ojos, sintiendo un extraño vacío en su interior. La venganza se había consumado, pero no había alegría, solo cansancio. Mateo los recibió en casa de Castro con un nuevo dibujo. Mira, tía Marí, te he dibujado derrotando a todos los dragones malvados. Marianela se sentó en el sofá, mirando el dibujo del niño. En él, ella era una vez más la heroína derrotando a los monstruos. Ojalá fuera tan fácil en la vida real. El teléfono sonó sobre las 5 de la tarde. El investigador Ramírez dijo que Ignacio había sido detenido, la casa precintada y la propiedad confiscada como prueba física. Valeria Montenegro también está declarando, dijo. Afirma que no sabía el origen del dinero. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Marianela. El tribunal fijará una fecha para la vista. Con estas pruebas el caso está claro. Su marido ha cometido un delito grave. Después de la llamada, se quedó sentada en la veranda durante largo rato, mirando el columpio del jardín donde Mateo jugaba. Camila trajo té y se sentó a su lado. ¿En qué estás pensando? En lo extrañas que han resultado las cosas. Marianela rodeó la taza con las manos. Hasta hace un mes tenía una familia, un hogar, planes para el futuro, y ahora eres más fuerte, dijo Camila con firmeza. No dejaste que te robara el futuro. Por la noche, llamó el abogado. Ignacio ha confesado haber falsificado documentos, informó. Intenta negociar un acuerdo con la investigación. ¿Y la casa? ¿El préstamo? La casa ha sido embargada como propiedad adquirida por medios delictivos. El banco cancelará el contrato de préstamo en cuanto tenga la decisión judicial. Marianela colgó el teléfono y salió al patio. El cielo había adquirido un color púrpura oscuro. Las primeras estrellas ya aparecían en el horizonte. En algún lugar en la comisaría estaba sentado el hombre al que un día había amado. Un hombre que se había convertido en criminal por un nuevo amor. Fernando salió para seguirla. ¿Sabes qué es lo más importante? Que no te rendiste. No te dejaste engañar. Solo quería justicia, respondió ella en voz baja. Y la conseguiste. A la mañana siguiente, todos los periódicos informaron de la importante detención. Hombre estafó a su mujer con una gran suma de dinero. Historia de amor acabó en la cárcel. Fraude bajo la apariencia de familia, gritaban los titulares. Marianela no se molestó en leer los artículos.
Hizo las maletas y se dirigió al trabajo, donde la esperaba una emocionada Rosario. «Mi niña, lo sé todo. ¿Cómo estás?» «Bien». Marianela encendió el ordenador. «Solo quiero trabajar». El día transcurrió con la rutina habitual. Números, informes, documentos, solo que ahora comprobaba cada firma con especial cuidado, recordando lo fácil que era falsificar la firma de otra persona. Por la tarde, el investigador volvió a llamar. «El banco ha presentado una solicitud de nulidad del contrato de préstamo», dijo. Valeria Montenegro aceptó cooperar con la investigación. Ha facilitado toda la correspondencia con su marido, en la que él le prometía comprarle una casa. Marianela le dio las gracias y colgó. Al otro lado de la ventana la ciudad nocturna bullía. La gente se apresuraba a volver a casa del trabajo. La vida normal continuaba, a pesar de los sueños destrozados y los corazones rotos. «Tía Marí». Mateo entró volando en la habitación con un nuevo dibujo. «Mira, he dibujado tu nueva casa. Va a ser preciosa». Ella abrazó al niño, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Quizá tenía razón. Quizá en algún lugar le esperaba un nuevo hogar, uno construido no sobre mentiras y traiciones, sino sobre la honestidad y el amor. Había pasado una semana desde la detención de Ignacio. La casa precintada recordaba en silencio los sueños incumplidos y las esperanzas frustradas. Marianela estaba sentada en el despacho del investigador Ramírez, revisando nuevos documentos. El sol de la mañana brillaba a través de las persianas, dejando rayas de luz sobre el escritorio. «El banco ha declarado oficialmente nulo el contrato de préstamo», dijo Ramírez, mostrando los papeles. «Todas las obligaciones de pago han sido canceladas. La casa se venderá en subasta para compensar los daños». «¿Y Valeria?», preguntó Marianela, aunque no le interesaba especialmente la respuesta. «Está colaborando con la investigación. Aportó todos los documentos que confirman que desconocía el origen del dinero. Según ella, Ignacio la convenció de que los fondos se habían obtenido legalmente». Marianela asintió. Tras la detención de Ignacio, Valeria intentó ponerse en contacto con ella varias veces. La llamó, le envió mensajes, pero Marianela no había respondido. Aquella mujer formaba parte de un pasado que debería haber quedado atrás. En el pasillo de la comisaría se topó con el abogado Mendoza. «Ah, señora Rossi, estaba a punto de llamarla. El juzgado ha fijado la vista preliminar para la semana que viene». «¿Ignacio se ha declarado culpable?» «Sí, totalmente. Está intentando negociar una condena mínima a cambio de una indemnización». De camino a casa, Marianela se detuvo en el banco. La sala de transacciones estaba poco concurrida. El joven director, al reconocerla, la condujo inmediatamente a un despacho aparte. «Aquí están los papeles de cancelación del contrato de préstamo», le entregó una carpeta. «Todos los registros de deudas han sido eliminados de la base de datos. Se ha restablecido su historial crediticio». Puso su firma, esta vez de verdad, en varios sitios. Era extraño darse cuenta de lo fácil que era borrar las huellas de un delito cometido contra uno. Era como si no hubiera pasado nada. En casa de Castro la recibió el aroma de los productos recién horneados. Camila estaba horneando una tarta de manzana. El olor a canela y vainilla llenaba la cocina. «¿Cómo te fue?», preguntó su amiga sacando la tarta del horno. «Bien». Marianela se sentó a la mesa. «El préstamo ha sido cancelado. La casa se venderá en subasta». Camila le puso delante una taza de té y un trozo de tarta caliente. «¿Has decidido qué vas a hacer ahora?». Marianela dudó. Esta pregunta la había atormentado durante los últimos días. La vida construida durante 7 años de matrimonio se había desmoronado como un castillo de naipes. Necesitaba empezar de nuevo. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Quizá cambie de trabajo, quizá me mude a otro barrio». «Siempre puedes quedarte con nosotros».
Camila se sentó a su lado. Mateo será feliz. En ese momento, la risa de los niños llegó de la calle. Mateo había regresado de la escuela con Fernando. El niño entró volando en la cocina agitando un papel. «Tía Marí, mira lo que he dibujado en el colegio». El dibujo mostraba una gran casa rodeada de flores. Delante de la casa había unas figuras esbozadas. Obviamente, su familia. «Esa es nuestra casa», explicó Mateo. «Y estamos todos juntos». Marianela abrazó al chico, sintiendo una cálida sensación en el alma. Quizá la familia no sea solo el vínculo de la sangre o el matrimonio. Quizá la familia son aquellos que están ahí para los demás en los momentos más difíciles. Por la tarde, se sentó en el porche a contemplar la puesta de sol. Fernando jugueteaba con el cortacésped, Camila ayudaba a Mateo con los deberes. Una tarde normal, una vida normal. El teléfono vibró. Había un mensaje del investigador Ramírez. Ignacio ha aceptado un acuerdo de culpabilidad, confesión plena de culpabilidad a cambio de una reducción de condena. No se molestó en responder. Mañana sería un nuevo día, nuevas preocupaciones, nuevos planes, y que el pasado quedara en el pasado, junto con la traición y el dolor. En el buzón encontró una carta de su antiguo piso, una factura de servicios. Tenía que ir allí, recoger las últimas monedas y marcharse oficialmente, cerrar ese capítulo de su vida para siempre. «¿Te acompaño?», preguntó Fernando al ver que ella miraba el sobre. «No», Marianela negó con la cabeza. «Puedo arreglármela sola». Lo sabía. Ahora sí que podía sola, sin Ignacio, sin sus mentiras, sin el peso de la traición a sus espaldas. Le esperaba una nueva vida, quizá no la que había soñado, pero sí la suya propia. Sobre la mesa de la cocina había un nuevo número del periódico local. En la portada había un artículo sobre un caso de fraude de alto nivel. Marianela no lo leyó. Se sabía la historia de memoria, cada amargo detalle. Mateo la llamó para jugar a un juego de mesa. Se sentaron en el salón colocando las fichas en el campo. El chico explicaba las reglas con entusiasmo y ella escuchaba su voz sonora y pensaba en lo increíble que es la vida. Quitando una cosa, siempre da algo a cambio. Por la noche, tumbada en su habitación, Marianela escuchaba el silencioso sonido de la lluvia fuera de su ventana. En algún lugar de la ciudad había una casa vacía, comprada con dinero robado. En algún lugar estaba la mujer por la que su marido había cometido el crimen. En algún lugar estaba él mismo, en una celda, a la espera de juicio. Pero aquí, en la casa de Castro, había otra vida. Una real, honesta, sin mentiras ni traiciones. Una vida que había elegido para sí misma, surgiendo de las cenizas de un matrimonio roto. Tenía que ir a trabajar por la mañana. Luego una reunión con su abogado, un viaje a su antiguo piso, las tareas habituales. La vida seguía, y ella estaba dispuesta a seguir adelante, sin mirar al pasado, sin miedo al futuro. Y la casa que había sido la causa de tantos problemas, que se la quedaran los nuevos propietarios. Tal vez allí construyeran la verdadera felicidad, no a base de mentiras y dinero robado, sino de amor y honestidad. Al fin y al cabo, las paredes no tienen la culpa de los pecados de sus habitantes.